Muy bien, mis hermanos amados, nuevamente muy buenos días para todos. Hermanos, el texto en el que estaremos meditando esta mañana será en Romanos capítulo 15, versículo 1 al 13, lectura que hace un momento hizo nuestro hermano Freddy para iniciar el culto. Y el título sobre el cual desarrollaremos esta unidad de pensamiento es el siguiente: la unidad que glorifica. Ese es el título del sermón, la unidad que glorifica. Para entender el significado de Romanos capítulo 15, versículo 1 al 13, que es el texto que estaremos considerando, es importante recordar varios aspectos de su contexto. En primer lugar, recuerden que a partir del capítulo 14, el apóstol Pablo viene haciéndole una exhortación muy puntual a la iglesia de Roma, pero desde luego a nosotros también. Y es a que no se ponga la unidad de la iglesia en riesgo por causa de asuntos de importancia secundarias. En otras palabras, la exhortación que Pablo inicia a hacer desde el capítulo 14 en adelante es a que la iglesia no priorice su libertad cristiana por encima de la salud espiritual de ningún hermano en la fe. Ahora, esto es contexto, hermanos. Recordemos esto que ya lo hemos expuesto, pero es importante que lo traigamos nuevamente a nuestra mente. Recordemos que la iglesia de Roma era una iglesia que estaba conformada por judíos y por gentiles. La gran mayoría de personas que conformaban la iglesia de Roma eran gentiles y la minoría eran judíos. Recordemos que los judíos venían de un trasfondo ligado a la ley por cuenta de sus convicciones, de su herencia, y por cuenta de esas convicciones no tenían facilidad para entender el concepto de la libertad cristiana. Ellos, dadas esas limitaciones, los judíos, dadas las limitaciones que tenían de acuerdo a su trasfondo, se sentían muy restringidos para comer o para beber una u otra cosa. Por otra parte, los gentiles, como no tenían ese trasfondo vinculado a la ley, se les hacía mucho más fácil asimilar el concepto de libertad cristiana, así que para ellos la carnicería toda se podía comer, todo en la carnicería se podía comer, no así para los judíos. ¿Cuál era la situación entonces? Que los gentiles, como sentían libertad, o más bien reconocían la libertad que se derivaba del evangelio y la identificaban con mucha facilidad, se volvieron en menospreciadores de sus hermanos judíos. Pero los judíos, como se sentían más, digamos, restringidos a causa de su formación, de su contexto judío, viendo la libertad de sus hermanos gentiles, ¿qué hicieron? Se volvieron en jueces de los gentiles. A los judíos, en este texto de Romanos capítulo 14, el apóstol Pablo los define como los débiles en la fe. No que no sean cristianos, sino débiles en torno a su entendimiento de la libertad cristiana que hay en el evangelio. Y en el capítulo 15, versículo 1, el apóstol Pablo a los gentiles, entre quienes él se incluye, los define como los fuertes en la fe. No que sean más cristianos, solamente que tienen un entendimiento más profundo de la libertad que tenemos en el bendito evangelio de salvación. Ahora, tanto la conducta de los gentiles como la conducta de los judíos, de los menospreciadores como de los jueces, eran conductas reprochables a la luz de lo que Pablo expone en todo el capítulo 14, es decir, no debían actuar de esa manera. Eso es todo lo que ha ocurrido hasta ese momento. Hay una disputa al interior de la iglesia que está poniendo en riesgo la unidad de la iglesia. ¿Por qué? Porque unos comen legumbres y entonces son dignos de menosprecio, pero no, los otros comen carne, entonces los voy a juzgar. Esa división estaba poniendo en riesgo la unidad de la iglesia. Y Pablo, notando la situación, advierte que la libertad cristiana no debe estar por encima de la salud espiritual de los hermanos. Ahora, con ese contexto en mente, quiero que entiendan esto.
los versículos que nuestro hermano Freddy leyó hace un momento, del capítulo 15, versículo 1 al 13, tienen como propósito mostrar que la iglesia, el cuerpo de Cristo, tiene que buscar fervientemente la unidad. Y tiene que buscar fervientemente su unidad, no por la unidad en sí misma. Es decir, no debemos estar unidos porque tenemos que estar unidos a fuerza. Tenemos que buscar la unidad, y es lo que Pablo va a desarrollar aquí, por causa de Cristo. El propósito o la razón por la que procuramos estar unidos es por Cristo, y como lo veremos en un momento, esta unidad que procuramos por causa de Cristo glorifica a Dios. Lo contrario es también cierto. Una iglesia que no procura su unidad es una iglesia que no glorifica a Dios con sus acciones. En el versículo 1, el apóstol Pablo dice, es algo así como un resumen de todo lo que ha dicho en el capítulo 14, dice: así que los que somos fuertes, noten, él se incluye en esa madurez cristiana, dice, debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. En otras palabras, noten que el apóstol Pablo inicia su argumento señalando a los más maduros en la fe, dando a entender que sobre los más maduros en la fe recae una obligación, podríamos decir, moral, espiritual, en términos de la unidad de la iglesia. Eso significa que antes de pensar en nuestra libertad cristiana, debemos priorizar las necesidades espirituales de nuestros hermanos. Noten, el texto dice que debemos soportar las flaquezas de los débiles. En el original, esta expresión, soportar las flaquezas de los débiles, hace referencia a poner el hombro para ayudar a cargar el otro lo que el otro está cargando. Es como si Pablo nos dijera, bueno, pongan sus hombros bajo las debilidades de sus hermanos y ayúdenlos a llevar esas debilidades. Pero ahora noten esto, para que eso sea posible, para que los fuertes puedan ayudar a los débiles a llevar sus debilidades, el apóstol Pablo dice, no debemos agradarnos a nosotros mismos. Es decir, nosotros, la iglesia de Cristo, no debe actuar en virtud de aquello que le genera placer necesariamente. No estoy diciendo que no podamos hacer lo que nos es placentero, porque ciertamente en nuestra cotidianidad lo experimentamos todos los días. Pero en términos de conciencia cristiana y de libertad cristiana, lo que Pablo dice es, no debemos actuar primariamente pensando en nuestro bienestar, sino que debemos poner a consideración de nuestras acciones la salud espiritual de nuestros hermanos. Ahora bien, en este punto hay que tener cuidado, porque alguien podría decir, pastor, ¿se nos está mandando a agradar al prójimo siempre y en todas las circunstancias? No, porque escuchen, existen formas incorrectas de agradar al prójimo que entre otras cosas serían formas pecaminosas. Cuando tú quieres, por ejemplo, agradarlo por bienestar material, por codicia, por lo que sea, esa no es una forma santa de agradar. A lo que el texto nos habla en términos de agradar al prójimo es agradarlo bajo circunstancias santas que procuren su edificación y mi edificación. Por eso en el versículo 2 el apóstol Pablo dice, cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno, ¿para qué? Para su edificación, es decir, por encima de nuestra libertad cristiana, mis hermanos, siempre debemos priorizar hacer lo que es bueno para la edificación del cuerpo de Cristo. El punto, mis hermanos, es que la iglesia debe caminar en pos de la unidad, aún con aquellos hermanos que se muestren más débiles en asuntos de conciencia o más escrupulosos en cuanto a las prácticas de fe. Ese es el punto. Ahora bien, para explicar el asunto de la unidad y el propósito de esa unidad, el apóstol Pablo va a tocar por lo menos 4 puntos que son en los que se divide en este sermón. El primer punto lo vamos a encontrar en el versículo 3 al 5, en donde el apóstol Pablo, en torno a esa unidad que debemos procurar,
nos muestra, este es el primer punto, muestra a Cristo como el sumo ejemplo de abnegación por amor a la iglesia. Repito, primer punto, Cristo como sumo ejemplo de abnegación por amor a la iglesia. Lean conmigo, hermanos, el versículo 3 al 5. Dice, porque ni aun ¿quién? Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Una cita de un salmo que ya vamos a ver. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, ¿según quién? Cristo Jesús. El apóstol Pablo aquí acaba de hacer una cita del Antiguo Testamento, más exactamente del Salmo 69, y lo hace para transmitir esencialmente la siguiente idea, 2 puntos. Que por amor al pueblo, Cristo tomó sobre sí mismo los vituperios que él no merecía. Que por amor a la iglesia, Cristo se entregó a morir en una cruz cuando él era el inocente que no merecía morir. Lo que Pablo está enseñando entonces es lo siguiente, mis hermanos. Si Cristo, el santo y perfecto Hijo de Dios, que entre otras cosas es el eterno Dios, si él en su perfección estuvo dispuesto a tomar sobre sí mismo tanto sufrimiento, tanta humillación en forma de los insultos que sus enemigos lanzaron contra él, la pregunta sería, ¿no deberíamos tú y yo estar dispuestos a sacrificar un poco de nuestra libertad por amor a nuestros hermanos? ¿No deberíamos estar dispuestos a sacrificar un poco de lo que comemos o de lo bebemos o de lo que bebemos por amor a los más débiles en la fe? Podríamos decir, mis hermanos, que Cristo es nuestro ejemplo a seguir. Pero quiero que me escuchen bien esto. En un sentido más específico, Cristo es más que nuestro ejemplo. Lo voy a explicar así. La forma en la que nosotros nos relacionamos con Cristo no es como quien se relaciona con quien le ha dado ejemplo, sino como quien le ha salvado. O sea, Cristo es nuestro Redentor. Pero el hecho de que sea nuestro Redentor no significa que no sea nuestro ejemplo. Él nos ha redimido y nos da ejemplo de piedad. Por eso dice que Cristo no se agradó a sí mismo, dándonos ejemplo en esta afirmación de la total abnegación del sacrificio que Cristo tuvo en torno a su sacrificio para beneficio de la iglesia. Y ese es el ejemplo que nosotros debemos seguir a la hora de procurar el vínculo de la unidad. Cristo, el perfecto Hijo de Dios, se entregó a morir en una cruz por un amor abnegado y sacrificial. De esa forma debemos amarnos nosotros y procurar el vínculo de la unidad. Así que podríamos decir que a lo que se nos exhorta en este texto es a que consideremos la grandeza de Cristo en su santidad y el amor que Cristo ha tenido por su iglesia. Un amor que lo llevó a despojarse de las glorias celestiales, y que entendamos este escenario como el ejemplo que debe marcar nuestra piedad cristiana hacia aquellos hermanos que tienen notorias debilidades en su carácter. Pero ojo, mis hermanos, porque no estoy diciendo, quiero poner esto en mayúsculas, no estoy diciendo que a lo que se nos está mandando aquí es a tolerar o normalizar acciones pecaminosas en nuestros hermanos. No es eso. Lo que estoy diciendo es que en asuntos de importancia secundaria, nosotros debemos aprender a ser tolerantes con aquellos que no gozan de un entendimiento profundo de la libertad cristiana. Y esto debe ser así porque ejemplo tenemos en Cristo, que se entregó a morir por una iglesia que le aborrecía. ¿Lo entienden, mis hermanos? Muy bien. En el versículo 4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanzas. Esto es maravilloso, porque ahora Pablo está diciendo, mira, aquel que es tu ejemplo, Cristo, ese ejemplo de amor abnegado, no solamente está presente en el nuevo pacto,
sino que está presente a lo largo y ancho de todas las Escrituras. Lo que Pablo enseña es que Cristo es el corazón que palpita en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y que basados en el ejemplo de ese Cristo que es el corazón de las Escrituras, los creyentes debemos procurar el vínculo de la unidad. Es como si Dios a través del autor inspirado nos dijera: el modo de lograr que la Escritura se transforme en bendición para nosotros es poniendo lo que la Escritura dice en práctica y creyendo a aquel bendito Salvador que las Escrituras anuncian. Hermanos amados, nuestro cristianismo, nuestra fe, no es una teoría que debamos creer, sino es una fuerza vital que debe regir nuestra existencia. Debemos estar unidos. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha dado ejemplo de amor abnegado. Y Cristo está a lo largo y ancho de todas las Escrituras, puesto allí como aquel hilo de seda precioso que conecta todas las perlas que hay a lo largo y ancho de la palabra de Dios. El punto de Pablo aquí es simple, mis hermanos, que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento tenemos la palabra de Dios, y que la palabra de Dios revela a Cristo como nuestro sumo ejemplo a seguir, y que solo es la palabra de Dios el lugar en el que los cristianos hallamos fortaleza y esperanza para insistir en el vínculo de la unidad. Noten, no estamos unidos a fuerza. Lo que nos une es la bendita palabra de Dios que anuncia al bendito Salvador, a Cristo. Eso serviría para responder las siguientes preguntas que usualmente, o con las que usualmente luchamos en nuestro diario vivir. ¿Te sientes débil y quieres fuerza? Bueno, ve a la palabra de Dios. ¿Quieres respuestas en medio de tu incertidumbre? ¿O quieres esperanza en medio de tu tragedia? ¿O quieres fe en medio de la incredulidad? Bueno, lee tu Biblia, pues esa Biblia revela a Cristo, el Salvador, nuestro sumo ejemplo a seguir. Así que, hermanos, el punto es este. Por medio del uso práctico y devocional de las Escrituras, los cristianos debemos alcanzar la meta de vivir en armonía los unos con los otros. Cuando vivimos una práctica de fe concienzuda, es decir, a la luz de la palabra de Dios, estamos caminando hacia el vínculo de la unidad. Noten, repito, no es unidad por unidad. No es que estemos unidos a fuerza. No, es por la bendita palabra de Dios que anuncia a Cristo, aquel que es el sumo ejemplo, que se entregó por amor a su iglesia. Los verdaderos creyentes, ya sean fuertes o débiles, siempre deberíamos esforzarnos por alcanzar la meta de vivir en armonía los unos con los otros, pues este modo de vivir representa un acuerdo coherente con la palabra de Dios. Lo contrario significa que se está yendo en contraposición a las Sagradas Escrituras. Ahora, pastor, ¿eso significa que todos en la iglesia debemos pensar exactamente lo mismo de todos los asuntos? No. El punto aquí es más bien que en términos de nuestro relacionamiento con nuestros hermanos, debemos estar tan dispuestos a amar a mi hermano a pesar de las diferencias, tanto como Cristo amó a su iglesia. Cuando nosotros vivamos de esta forma, de acuerdo al ejemplo de Cristo, mis hermanos, entonces nuestra unidad será sana, será santa. El vínculo de la unidad no es forzado. No es que tengamos que estar, repito, unidos a fuerza. No, mis hermanos, es por causa de Cristo y de su amor que nos unimos en una comunión que, como diría una hermana aquí en la graduación de la teología sistemática, es un vínculo sobrenatural. ¿Por qué nos amamos? Porque Cristo amó a su iglesia. En síntesis, la exhortación es a que estemos unidos y a que dicha unión se derive del ejemplo del amor que Cristo ha tenido por su iglesia, pues al vivir de esta forma, noten esto, la iglesia ha entrado en el punto precioso
de cumplir con su propósito de existencia, y es glorificar a Dios. Pastor, ¿y de dónde sacas esto? Este es el segundo punto de nuestro sermón. Quienes viven al ejemplo de Cristo, a la luz del ejemplo de Cristo, glorifican a Dios. Versículo 6. Este es el segundo punto, versículo 6. Para que unánimes, la iglesia, a una voz que glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió. ¿Para qué? Para gloria de Dios. El razonamiento del apóstol Pablo es este: ya que Cristo nos recibió a nosotros siendo tan terribles pecadores y lo hizo para la gloria de Dios, bueno, tú y yo también debemos estar dispuestos a recibirnos a pesar de nuestras diferencias para la gloria de Dios. Ese es el punto. El comentarista William Hendrickson dice: así como Cristo nos aceptó para que por medio de dicha aceptación Dios fuese glorificado, así con el mismo propósito esencial en mente, deberíais aceptaros los unos a los otros. Ahora quiero que noten algo importante en el texto. La aceptación a la que hace referencia Pablo acá, el aceptarnos, es un acto recíproco. Noten que aquí ya dejó de hablarle a los fuertes. Ahora le está hablando a débiles y a fuertes. Leamos el versículo 6 nuevamente. Para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice allí? Recibíos los unos a los otros. Que el fuerte reciba al débil y que el débil reciba al fuerte. Dado el gran amor que Cristo ha tenido por su iglesia, bueno, tanto fuertes y débiles deben estar dispuestos a vivir en armonía, soportándose a pesar de sus diferencias. Ahora, quiero que meditemos en este punto. Porque alguien puede decir: o sea que pastor, usted todo el tiempo ha tratado de decir, y si esto está quedando en la mente de alguien, hermano, por favor, quítese esto de mente, que mi amor hacia mis hermanos es completamente equiparable al amor de Cristo con la iglesia. No es así. El hecho de que se nos ponga como ejemplo no quiere decir que son iguales, y lo voy a explicar así. La distancia que existe entre el amor que Cristo tiene por su iglesia y entre el amor que nosotros debemos tener hacia nuestros hermanos, mis hermanos, es abismal. Cristo, mis hermanos, se entregó a sí mismo a morir en una cruz por amor a la iglesia. Le costó su propia vida entregada en esa cruz para redimir a los suyos. No es así nuestro caso. Sin embargo, el hecho de que se nos ponga a Cristo como ese ejemplo a seguir para estar unidos, lo que debe hacer es dejar en nuestra mente completamente claro el hecho de que la unidad cristiana, el vínculo de la unidad cristiana en el contexto de la iglesia local, es un asunto de suma importancia. Alguien podría decir: ese es un tema menor. No. Si ustedes leen con detenimiento los escritos del apóstol Pablo, la gran mayoría de sus exhortaciones se relacionan directa o indirectamente con la unidad cristiana. ¿Y por qué esto es importante? Porque la iglesia unida, como enseña el versículo 6, tiene un efecto glorioso, y es que trae gloria a Dios en los cielos. Hay un marcado contraste, mis hermanos, entre el sacrificio divino de Cristo y nuestro sacrificio, pero el contraste debe servirnos para entender que este es un asunto muy relevante. Ahora bien, a partir del versículo 8 y hasta el versículo 12, Pablo va a profundizar en esa idea de la unidad, explicando que tanto judíos como gentiles tienen que vivir en armonía, dado que Dios de los dos pueblos hizo un solo pueblo. Y ese es el punto número 3 de nuestro sermón: la argumentación veterotestamentaria de Pablo. Pablo va a tomar el Antiguo Testamento para decir: mira, Dios de dos pueblos, judíos y gentiles, hizo un solo pueblo. Por esa razón ustedes deben estar unidos.
Lean el versículo 8 hasta el 12 conmigo. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser el siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. ¿Y para qué? Para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto te confesaré entre los gentiles y cantaré tu nombre. Y otra vez dice: alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez: alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías: estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. El apóstol Pablo, noten que en la primera parte dice, en el versículo 8 dice: pues os digo que Cristo Jesús vino a ser el siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar que las promesas hechas a los padres. ¿A qué se refiere con las promesas hechas a los padres? A los pactos, a las promesas de los pactos, que en esencia es una promesa. Recuerden que todos los pactos están vinculados por una promesa que es la simiente de la mujer. Lo que Pablo está recordándole a sus lectores y a nosotros hoy es que el pleno cumplimiento del anuncio del pacto de gracia que se hace allí en Génesis 3:15, la simiente de la mujer, es Cristo, y que aquella simiente prometida en el pacto de gracia ha venido a servir en términos redentores tanto a judíos como a gentiles. El apóstol Pablo recuerda que Cristo es el siervo sufriente y el rey triunfante de la iglesia, y que su iglesia está compuesta tanto por judíos como por gentiles, ya que Cristo, aquel rey sufriente, se entregó a morir voluntariamente por ellos en una cruz para perdón de sus pecados, y que en consecuencia su iglesia debería seguir su santo y abnegado ejemplo para preservar el vínculo de la unidad a través del amor sacrificial. ¿Y eso qué significa en la práctica, pastor? Que cuando tú y yo nos reunimos en este lugar, debemos tener en mente, mis hermanos, que nos reunimos para glorificar a Dios. Y eso significa que debemos aceptar a nuestros hermanos en sus debilidades para la gloria del Señor. Hermanos, en la iglesia debemos hallar una familia amorosa. Si lo que se encuentra un individuo cuando entra a la iglesia es menos que una familia amorosa y unida, bueno, esa iglesia está en serios problemas, pues no está preservando el vínculo de la unidad que debe tener por causa del ejemplo de Cristo. Mis hermanos, la iglesia debe ser esto: una confraternidad amorosa de santos imperfectos que se aman los unos a los otros por causa de lo que Cristo ha hecho por ellos. Así como no debe haber divisiones o distinciones entre los judíos y los gentiles, porque de los dos pueblos Dios ha hecho un solo pueblo, así en la iglesia no deben haber divisiones por situaciones de importancia secundaria. Nosotros somos un solo pueblo. ¿Y quién es nuestro rey? Cristo. Somos un cuerpo. ¿Y quién es nuestra cabeza? Cristo. ¿Acaso Cristo es un ser deforme con dos cuerpos? Desde luego que no. Cristo es el perfecto Hijo de Dios que tiene un cuerpo. ¿Y quién es su cuerpo? Su iglesia. Así que, mis hermanos, cuando no se procura el vínculo de la unidad, se peca severamente contra aquel que es cabeza de este cuerpo. Cristo no es un ser deforme que tenga 3, 4, 5 o 2 cuerpos. Él es cabeza de un solo cuerpo. Hermanos, noten esto: la unidad es un tema importante. Miren, desde el versículo 9 hasta el versículo 12, el apóstol Pablo va a apelar al Antiguo Testamento para corroborar este asunto de la unidad. Y esencialmente Pablo va a citar 4 pasajes que, si uno lo mira en su perspectiva global, lo que Pablo hace es citar un pasaje de cada grueso del Antiguo Testamento.
los judíos entendían esencialmente la Torá en tres partes. Y lo que Pablo hace es citar 4 pasajes que tocan esas tres partes para decir, mira, Cristo está presente en todo el Antiguo Testamento, y ese que está presente en todo el Antiguo Testamento es por quien debemos procurar el vínculo de la unidad. En primer lugar, el apóstol Pablo cita el Salmo 18, versículo 49, en donde el salmista expresa que declarará el nombre de Dios a los gentiles. Luego, en segundo lugar, cita la ley, Deuteronomio 32, 43, en donde se convoca a los gentiles a que se unan en alabanza a Dios. Luego, nuevamente, en tercer lugar, cita un salmo, que es el Salmo 117, versículo 11, en donde se llama a que los gentiles vengan a adorar a Dios. Y en cuarto lugar, cita ahora a los profetas, citando a Isaías, capítulo 11, versículo 10, en donde centra su atención en la descendencia de Isaí, aquel que regirá a los gentiles y que los gentiles esperarán en él. ¿De quién está hablando? De Cristo. Hermanos, noten la intención de Pablo al citar todos estos textos del Antiguo Testamento es mostrar a Cristo, como lo dije hace un momento, como aquel hilo precioso de seda que une las preciosas perlas para que formen un bello collar. Cristo, mis hermanos, es la razón por la que estamos reunidos aquí. Cristo, mis hermanos, es la razón por la que nos amamos, no a fuerza, sino con voluntad y con corazón nos amamos los unos a los otros. Sin Cristo, la historia de redención no tendría sentido. Las promesas del pacto quedarían incumplidas y gentiles y judíos no podrían glorificar a Dios. Pero por causa de Cristo podemos estar unidos y de esta manera glorificar a Dios en los cielos. En el versículo 13, ya para finalizar, el apóstol Pablo habla del vínculo de la unidad al cual fuimos llamados por causa del ejemplo de Cristo, para concluir con esta idea, que estamos unidos por causa del Dios de la esperanza. Y ese es el cuarto y último punto, el Dios de la esperanza. Lean conmigo el versículo 13. ¿Y el Dios de qué? De esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis ¿en qué? En esperanza por el poder del Espíritu Santo. En el texto original, la expresión Dios de esperanza no hace referencia a una aspiración débil, sino a una expectación firme y enraizada, haciendo referencia al hecho de que Dios es el origen de la esperanza, pero además que es Dios quien imparte esperanza a quienes confían en Él. Ese glorioso Dios, a aquellos a quienes en Él confíen, ese glorioso Dios, a aquellos a quienes tienen a Cristo como Salvador y como supremo ejemplo de abnegado amor, dice el texto que ese glorioso Dios a ellos les dará esperanza que les llenará de gozo y de paz. El apóstol Pablo muestra, mis hermanos, en este texto que en presencia de ese gozo y de esa paz, aquellos que solo Dios puede dar, en presencia de ese gozo y de esa paz, es imposible que en la iglesia hayan disputas entre débiles y fuertes. Si la iglesia está unida a Cristo por medio de las Sagradas Escrituras, Cristo le dará a la iglesia lo que necesita para preservar el vínculo de la unidad. ¿Dios nos demanda unidad? Sí. ¿Podemos hacerla por nuestra fuerza y capacidad? No, o no permanentemente. Puede que durante algunos días nos hagamos buena cara, pero después nos vamos a coger del pescuezo. Pero solo por causa de Cristo podemos perseverar en esa unidad. Pero podemos perseverar porque Él nos da lo que se requiere, el gozo y la paz. Es como diría un santo de la antigüedad, Agustín de Hipona: Señor, dame lo que pides y entonces pídeme lo que quieras. Finalizo, mis hermanos, dando 4 lecciones prácticas de este sermón.
Primera lección práctica. Creyente, en vez de vivir para ti mismo, vive para procurar el bienestar de tus hermanos en la fe. Ese es el primer punto. La muerte de Cristo, mis hermanos, ha de ser nuestro ejemplo supremo de dejar nuestro bienestar al lado por procurar el bienestar del prójimo, de nuestro hermano. Si Cristo murió en la cruz para salvar a una iglesia que le aborrecía, ¿no debemos nosotros sacrificarnos por amor a aquellos que han hecho menos contra nosotros que lo que nosotros hicimos contra Cristo? Si no podemos, escúcheme, despojarnos de nuestro bienestar, entonces tú eres esclavo de tu libertad, pero no eres esclavo de Cristo. ¿Entienden eso? Si tú por causa de tu libertad dices, bueno, yo no puedo dejar de hacer esto porque en todo caso no es pecado y yo soy libre para hacerlo, pero esto trae detrimento a la salud espiritual de tu hermano, bueno, tú no eres esclavo de Cristo, tú eres esclavo de tu libertad. Así que el primer punto es, en vez de vivir para ti mismo, procura vivir para el bienestar de tus hermanos en la fe. Segundo punto práctico, o segunda lección práctica. La verdadera unidad no se consigue corriendo tras la unidad, sino persiguiendo a Cristo, quien da la verdadera unidad. Hermanos, cuando hablo de unidad, no es unidad a toda costa. Es unidad en relación a la bendita palabra de Dios que en su totalidad anuncia la gloria de Cristo en la salvación de los suyos. En otras palabras, estamos unidos por quien es Cristo, no por un esfuerzo que nosotros queramos hacer. Es por quien es Él que debemos estar unidos. En tercer lugar, tercera lección práctica, debemos aceptar a los demás creyentes, aún en sus debilidades, así como Cristo aceptó a un pueblo gentil para hacer de dos pueblos un solo pueblo. Hermanos, la manera más determinante de identificar qué tan bien estamos entendiendo el Evangelio es viendo qué tanto amas a tus hermanos a pesar de sus defectos. Cristo te amó con todo y que eras un pecador irremediable y te salvó. ¿Tú te sabes perdonado por Cristo? Alguien puede decir, sí, pastor, gloria a Dios por ello. Bueno, ¿te sabes perdonado, pero no eres capaz de aceptar a tus hermanos en sus debilidades? Si es así, entonces tú no has entendido el Evangelio. Hermano, recuerda esto. ¿Cuál es el propósito de nuestra existencia? Glorificar a Dios. Eso significa que la unidad eclesial es algo a lo que todos estamos llamados, pues como lo demostramos en el segundo punto de este sermón, la unidad de la iglesia exalta y glorifica a Dios. Pero recuerden esto, hermanos, no es unidad a toda costa, es unidad por causa del Evangelio y no contra el Evangelio. Recuerden esto que yo expuse, creo que fue 2 sermones atrás, que les dije, aprendas en esto de memoria. En asuntos esenciales debemos estar, ¿qué? Unidos. En asuntos de poca importancia, ¿qué tenemos? Libertad. Y en toda nuestra vida, ¿qué debemos ser? Piadosos. Así es, hermano. En cuarto y último lugar, como lección práctica, debemos recordar que si Cristo derribó la pared que dividía judíos y gentiles a través de su muerte sacrificial, tú y yo, por ninguna razón, deberíamos poner la unidad de la iglesia en riesgo, teniendo en cuenta que lo que quitó esa división fue la sangre del bendito Hijo de Dios derramada sobre una cruz. ¿Entiendes eso, hermano? Cristo murió en la cruz para hacer de dos pueblos uno. Y eso significa que nada deberíamos hacer que ponga en riesgo dicha unidad. ¿Ven por qué esta doctrina es muy importante?
Hermanos, Iglesia amada IBR Monte Calvario, oremos al Señor por la unidad de la iglesia. No demos por sentado la unidad. Cuando esta iglesia inició hace un par de años atrás, yo tenía muy constantemente esa oración en mi boca: Señor, ayúdanos a fortalecer el vínculo de la unidad, que para nosotros en nuestra plantación fue especialmente difícil, porque cuando esta iglesia inició estábamos a 2 metros de distancia uno del otro, con tapabocas y con careta, y no podíamos ni voltearnos a mirar por cuenta del COVID. Así que fortalecer el vínculo de la unidad fue muy difícil, y cuando todo el mundo se pudo quitar la careta y el tapabocas, ni nos reconocíamos cómo éramos, y el acercamiento empezó a ser un tanto difícil. Pero para la gloria de Dios, un día como hoy, hay que decirle a los hermanos, como 45 minutos después de terminar el culto: hermanos, ya váyanse para la casa que tenemos hambre, todos queremos ir a almorzar. Y todos se quedan aquí charlando, porque ese vínculo se ha fortalecido. Gloria al Señor por ello. Pero hermanos, escuchen, no asumamos la unidad. Aprendamos a amar a nuestros hermanos aún en sus debilidades. Eso significa que debemos ser tan serviciales y atentos con nuestros hermanos como nos sea posible. Oremos, iglesia, para que, como dice el versículo 6 de este texto, unánimes a una voz, podamos seguir adorando al Señor en el vínculo de la unidad que glorifica al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar, hermanos.